la radio, en donde la duda se tornará en certeza y el miedo en determinación. Conducido por los jóvenes de la Iglesia Refugio de Paz. Tiempo de decisión. Un camino. Una voz. Muy buenas tardes a todos los que están del otro lado. Comenzamos una nueva emisión de Tiempo de Decisión. 19 horas 1 minuto. Estamos en vivo en la radio para compartir con vos este programa. Este programa que se titula Tiempo de Decisión. Somos parte de los jóvenes de la Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Y estamos muy contentos de poder estar en este día compartiendo con vos este programa, ¿no? Axel, muy buenas tardes. Me gustaría saber cómo estás. Yo creo que hay mucha audiencia, mucha gente en Mar del Plata que le gustaría saber cómo estás. Bueno, buenas tardes, Hugo, buenas tardes para todos. La verdad que bien, después de una semana buena de trabajo. Y qué bueno saber que gracias al Señor podemos estar en esta tarde sirviéndolo en esta radio. Y bueno, un día medio raro, ¿no? Medio como nublado, así medio como que tiene ganas de llover parece, así que creo que está medio ideal para escuchar la radio hoy. Así que bueno, vos que estás del otro lado, te invitamos para que nos acompañes en esta tarde. Sí, en un momento del día sentí unas gotitas. Sí, puede ser. Pero no sé, alguna lluvia, pero había... El aire acondicionado. Había como calor igual, ¿no? Porque había un poquito de humedad, ¿no? Guille, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Yo creo que esta tarde habría sido buena para vos, ¿no? Este día. Pero ¿cómo fue la semana? ¿También? Muy bien, la verdad que muy bien. Bien. Señor, bien. No hay conflicto, como almendra. ¿No? Entremos en eso. No, mejor no. No, muy bien, la verdad que gracias al Señor estamos finalizando una semana más. Y bueno, qué bueno que podemos estar nuevamente en la radio. Como decía vos, quizás está medio hoy un poquito más fresquito que ayer y que los días que venían pasando, pero está lindo, y la verdad que es una bendición poder estar en la radio nuevamente. Y quería compartirte una palabrita chiquitita que estuve meditando, masticando esta semana, ¿no? Salmo 149, en el versículo 2, todo el Salmo 149, la verdad que es para meditar, ¿no? Pero me quedaba meditando en el 2, alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey, ¿no? Y muchas veces quizá tenemos muchas cosas por lo que nos gozamos o para meditar o para alegrarnos, ¿no? Pero creo que es una tarde buena para meditar y para alegrarnos en el Señor, que como dice la palabra es Hacedor y siempre está haciendo cosas nuevas. Quizá a veces no lo vemos, pero siempre está haciendo cosas nuevas. Qué lindo, hay motivos para estar contentos. Y si vos que estás del otro lado, hace 2 minutos antes de que hable Guille, estabas con que no hay motivos, acá te tenemos una buena noticia, Dios es bueno. Nico, buenas tardes. Buenas tardes, Huguito, buenas tardes a toda la audiencia. Qué bueno compartir, ¿verdad? Un versículo que bueno es realmente poder animarnos, porque siempre decimos, el viernes es una especie de cierre de ciclo de la semana, y qué bueno, ¿no? Porque una vez es como decían, ¿no? A veces uno tiene una semanita ajetreada, pero qué bueno realmente es terminarlo compartiendo del Señor, ¿no? ¿Verdad? Animándonos los unos con los otros, escuchando una palabra, escuchando una reflexión, ¿verdad? O qué es lo que Dios a veces puede llegar a preparar para cada uno de nosotros. Así que una bendición estar aquí en RKM 87.5 de la ciudad de Mar del Plata. Así es, quédate con nosotros si estás pasando un momento complicado, si estás pasando un momento excelente. Todos los momentos, todo tiempo, Dios tiene que ser el primer lugar en nuestra vida. Hay un versículo que me encanta, que dice que aunque esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Qué lindo que la gente piense en uno, ¿no? ¿No te pones contento cuando ves que, no sé, te traen chocolate y decís, ¡fua! Me pensaron en mí? Claro, que piensen bien, ¿no? Obviamente. Obvio. Capaz que si piensan mal, puedes pensar bien o mal. O pero te puedes enterar o no te puedes enterar. Lo bueno es que el Señor piensa para bien con nosotros. Claro, ese motivo de Alex. Ahí siento una herida ahí. Trae un chocolate. A ver, están las dos opciones. Tal cual. Nunca se han de mí se ha acordado gente y quizás no muy bien. Algo mal habremos hecho entonces para que se acuerden mal, o para que piensen mal. Bueno, pero mira, el Señor, si podemos decir que alguien tiene motivos para pensar en nosotros y decir, mirá cómo fallo, mirá lo que hace, es Dios, porque Él nos ve las 24 horas del día
Y qué increíble porque el Señor piensa, y como decía Guille, piensa bien de nosotros, tiene planes buenos acerca de nosotros y de aquellos que nos rodean. Así que quédate con nosotros, este es tiempo de decisión. A ver cuántas decisiones tomaste en este día, en la semana. ¿Serán buenas? ¿Serán malas? Si fueron buenas, te animamos a que tengas aún mejores decisiones. Si fueron malas, toma la decisión de decirle: Señor, te pido perdón, estoy casi cerrando una semana, que se cierre, que quede atrás todo lo viejo, lo pasado, y que comience un fin de semana bueno y un tiempo nuevo en nuestra vida. Han pasado 6 minutos, quédate con nosotros, esta estrella en los controles. Esto es tiempo de decisión. Búscanos en nuestro canal de YouTube. Como Iglesia Refugio de Paz. Recibí las notificaciones de cada palabra. Y dale me gusta a nuestra página de Facebook. Iglesia de Cristo, Refugio de Paz. Y continuamos en tiempo de decisión en esta tarde, así que bueno chicos, qué bueno es que podamos en esta tarde todos juntos buscar del Señor, y vamos a aprovechar este momento, ¿no?, para poder abrir las vías de comunicación para que la gente se pueda estar comunicando en esta tarde, así vos que estás del otro lado nos haces saber que estás acompañándonos en esta tarde. Así que bueno, aprovechamos para decirte el número de teléfono para que te puedas estar comunicando. Puedes hacerlo al 223-636-0349. Te lo repito de nuevo, 223-636-0349. Así que ahí nos puedes mandar un mensajito y hacernos saber que en esta tarde estás del otro lado. También tenemos una transmisión aquí en una camarita, ¿verdad? Aquí Habló Axel, perdón, y ya está sonando el teléfono. Eso es Tremendo, increíble. tremendo. Para decir de vuelta el teléfono. ¿Dónde está por agotarse? Por realizar la nueva carga. Entonces, para cambiar el plan. Te ganaste una alarma. Ay, no, era un mensaje bueno de Mario, que envía fotos de la transmisión. Gracias, Marito, por estar del otro lado. Como bien decía, tenemos una transmisión aquí mediante Facebook. Ahí está, personal. ¿Querés internet en tu casa? No, es Alejandro. Perdón, Nico, no te dejamos hablar. Saludamos a Alejandro, saludamos a Mario, a Valen. Qué lindo porque se comunican vía WhatsApp. Está bueno eso. Está bueno. Es por Axel, ya lo sabemos, pero bueno. Sí, perdón. Iglesia de Cristo Refugio de Paz, ahí pueden estar mirando la transmisión, ¿verdad? No solo de este programa que estamos aquí en la radio, sino también toda la programación a lo largo de la semana, como también, ¿verdad?, lo que son las reuniones, nos pueden acompañar de forma virtual, y siempre hay alguna palabrita, algún versículo, algo que pueda llegar a animar tu vida, así que te invitamos a que formes parte de esta comunidad, ¿verdad? Iglesia de Cristo Refugio de Paz, nos buscan, dan me gusta y nos acompañan. Qué lindo, a veces uno se pone a pensar, ¿no? Y uno le dice, ok, yo soy joven, estoy en la flor de la juventud, ¿no? No me preocupo mucho si la gente piensa en mí o si alguien se preocupa por mí, por el versículo que di, ¿no?, antes. Pero mirá qué interesante, porque a veces uno dice, no, esto es para los grandes. Porque pasa, ¿no? Cuando uno ya entra en una edad más adulta, que cuánta gente está del otro lado, ¿no? Que quizás es triste porque a veces a los abuelos los dejan de ir a visitar los nietos, los hijos, cuántos años se dedican, ¿no? Y a veces porque no hay amor de Dios en las personas, no es recíproco, ¿no? Y es triste. Quizás alguien está del otro lado que está pasando esto, pero algo interesante en la palabra de Dios es que no es solo para los jóvenes, no es solo para los ancianos, es para todos. Y me ponía a pensar, mira, cuando estaba viniendo a la radio, en un versículo que está en Jeremías 31:13, dice, los jóvenes danzarán de alegría y los hombres. Y miren qué interesante, jóvenes y viejos se unirán en la celebración y convertiré su duelo en alegría, los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Entonces hay gente joven que está preocupada, hay gente joven que está mal en esta tarde. Yo sentía eso del Señor. Gente que del otro lado dice, alguien estará pensando en mí, no de alguien físico, de un novio, una novia, un padre, sino en esa preocupación de decir, me siento solo, me siento vacío. Y te traemos esta noticia, Dios piensa en vos, joven, y también anciano, que quizás estás solo, que quizás te han dejado, te han abandonado, te sentís que estás solo.
el Señor piensa en vos y el Señor va a traer consuelo a tu vida. Así que tenía este versículo en mi corazón, se los quería compartir con todos ustedes. Hay gente en la transmisión de Facebook, muchachos, hay una cámara, pueden ver lo que está pasando acá, mirá qué bueno. Así es, bueno, se estuvieron comunicando, hay gente que nos está viendo, ¿no? Pero el primer mensajito es Eva Martínez, buenas tardes y bendiciones mis hermanos, nos unimos a ustedes con Maxi, Valen también nos estaba viendo, Dani también, ¿alguien más está Nico por ahí? También Verónica, buenas tardes chicos, es una bendición escucharlos y lo hacemos en familia y pone 3 matecitos. 3 mates. Aurora todavía no toma porque es chiquita. Así que ya sabemos. Pero Bauti sí, ¿no? Exactamente. También está Marito, Dios los bendiga hermanos queridos. Marito, querido. Cris nos acompañaba, del otro lado nos dejaba un corazonazo. Qué lindo, Cris, gracias abuelita Cris por estar regocijada. Dice, qué lindo. Qué palabra, ¿no? Mira, está buena para usarla. Para tirarla de estado en WhatsApp. Acá Dani dice, bendiciones, hermanos, recién me conecto comiendo una barrita de chocolate, Dios es bueno y fiel. Dani está del otro lado, envía saludos. Así Es es. rico, una barrita de chocolate, ¿no? También ese Puede pasar por la radio. Daniela. Ezequiel, Jorge también están saludando, así que muchas gracias a los que saludaron y también a los que no saludaron, pero sabemos que nos están viendo, ¿no? Tal cual. Vos sabés que me quedé pensando en lo que decías, ¿no? Que fíjate que uno a veces dice, esto no es para mí o no, ¿verdad? Porque esa palabra era desde jóvenes hasta ancianos o viejos, no sé cómo decía esa versión, y fíjate que el dolor puede alcanzar tanto a uno como a otro. O sea, no es excluyente que vos seas joven, o como comentabas, estás en la flor de la juventud y ya está. No, cada palabra, cada promesa son para nosotros. Desde cuando uno tiene uso de razón, en mi caso era 1 mes, 2 meses, pero de ahí para adelante uno ya puede empezar a entender, fíjate que dice la palabra, cuando era como niño y actuaba, ¿verdad? Ahora, qué bueno es alcanzar esa madurez, ¿no? Primero estamos hablando, esa palabra se refiere a lo físico, pero también está lo espiritual. Vos fíjate que este versículo es muy conocido, fíjate, dice, termina, te ayudaré por donde quiera que vayas, Josué 1:9. Entonces, fíjate, si alguno tiene miedo, es mejor que regrese ahora mismo. Está hablando acá en Deuteronomio, perdón, no di el versículo, que decía que vuelvan a Dios. Entonces, porque vos fíjate, si nosotros nos volvemos a Dios, Él realmente nos va a ayudar donde quiera que vayamos, ¿no? Obviamente Josué dice, te pido que seas fuerte y valiente. Entonces, no es que es para los que están escuchando solamente y para los que no conocen. Dios es Dios de todo hombre, y qué bueno es eso, no poder reconocerlo en nuestras vidas y reconocer que es un Dios amoroso que nos ayuda. Y hay que entender de que a veces uno dice, no, yo ya sé cómo es la vida, yo ando tranquilo porque siempre ando por el mismo lugar, no necesito ayuda, yo soy grande. Mirá qué interesante, porque aunque vos vayas al trabajo y camines todos los días por las mismas cuadras, nunca es igual. Nunca es igual porque siempre va a haber personas que antes no estaban en ese lugar, o van a haber autos que pasen por cada esquina diferente. Es una mentira que es todo monótono. Nunca es monótono porque siempre cambia, incluso es diferente el clima cada vez que caminas por las mismas cuadras y las haces. Entonces necesitamos de Dios, porque en cualquier momento podemos ser atacados en lo físico, podemos ser atacados en lo emocional, podemos ser atacados en muchísimas cosas. Alguien que anda por la vida diciendo no necesito a Dios, yo ya conozco mi barrio, conozco mi ciudad, en realidad es un error. Y lo tomé para mi vida, en el hecho de decir, Señor, yo te necesito. Aunque uno dice, no, ya tengo licencia, sé manejar, no, necesitamos a Dios para manejar, que Él nos guarde. Si vos ya sabés andar en bicicleta y sos un crack, que te metés por todos los lugarcitos, pedile ayuda al Señor. Hasta en esto mínimo que estoy diciendo, que en realidad es importante, así es en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Necesitamos de un padre. A ver, Guillo, cuando vos eras chico, ¿no te sentías protegido? Incluso a veces ahora también, porque los padres son padres toda la vida, ¿no? Cuando tenemos a nuestro papá al lado. Sí, totalmente. Te sentís realmente como, creo que otra palabra no va, ¿no? Te sentís protegido, te sentís seguro con ese padre o con la persona que a veces está
haciendo de tutor, ¿no? Y realmente es una bendición. Pero creo que a veces cuando uno va creciendo medio como que se va independizando, ¿no? Y es como que, como decías vos, ¿no? Se va creyendo que bueno, ya me la sé, ya voy teniendo tantos años, entonces se va independizando a veces del padre de otra persona y creo que ahí es cuando uno empieza a golpearse en la vida, ¿no? Mira, a mí me pasó una vez, estábamos en una iglesia, de chiquito nací en un lugar que gracias a Dios eran cristianos, ¿no? Y había finalizado una reunión. Yo era chiquito, tendría, no sé, 4 o 5 años, y viste cuando uno es chico que está tu papá o está tu mamá y vos vas y le tocas la pierna y como que lo llamás. Y a veces a mí me pasaba, ¿no? Que lo buscaba papá y era chiquito. Y me pasó una vez que mi papá estaba hablando con el pastor de la iglesia, con el pastor de ese lugar, y yo fui al pastor. No me di cuenta que era mi papá, yo iba corriendo iba caminando, así que iba haciendo por la iglesia y lo agarré al pastor. Y me pareció raro. Cuando miré para arriba, vi que no era mi papá. Y mirá cómo lo recuerdo pasando muchísimos años. Que uno a veces siente cuando no estás con tu papá. Y cuando vi eso, salí corriendo y abracé a mi papá. Yo creo que hay muchas personas que han empezado el camino de Dios y quizás empezaste en el Señor. Ya sentiste algo, sentiste una protección de Dios. Vamos a empezar a hablar ahora, tenemos un tema lindo que realmente es importante en nuestra vida. Muchas personas siguen a diferentes tipos de religiones, siguen a diferentes tipos de dioses, pero la particularidad que tiene nuestro Dios es que no solo es Dios, sino que es Padre. A ver, ¿por qué es Padre? ¿Por qué nosotros como seres humanos terrenales podemos llamarle Padre a un Dios tan poderoso? Muchísimas cosas vamos a responderlas mediante la palabra de Dios. Te invitamos a seguir esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Búscanos en Facebook como Iglesia de Cristo, Refugio de Paz. Y como comentaba recién Huguito, qué importante, ¿no? Porque como un Dios no tan poderoso, ¿verdad? Son distintas facetas que encontramos, ¿verdad? No solo en la palabra, sino en la esencia misma de Dios. Es un Dios amoroso, un Dios misericordioso, pero también es un Dios Padre, ¿verdad? Y vos fíjate que es algo lindo, porque teniendo Padre tenés seguridad, tenés una identidad. Tenés vos fíjate, el ejemplo tuyo me encantó, vos ibas a buscar eso que a vos te hacía seguro y claro, y no lo encontré, o sea, fuiste y cuando miraste para arriba, fíjate que hay una referencia en eso, ¿no? Mirar para arriba y encontrar un Padre, ¿verdad? ¿Y por qué decimos esto? Porque todos en algún momento necesitamos de Dios, ¿verdad? Sea que te congregues en un lado o en el otro, o la creencia que uno tiene, tenemos la necesidad de tener a un Dios cerca, ¿verdad? Y ese Dios se manifiesta en nuestra vida mediante su amor, mediante ese cobijo, ¿verdad? Que nosotros podemos encontrar en Él. Y es lindo. Hay obviamente una etapa, como decía Guille, que es como que uno tiene como una tendencia como a distanciarse, ¿verdad? Estamos hablando de la adolescencia, ¿no? Sobre todo. Pero siempre necesitamos esa referencia. Porque vos fíjate, cuando uno se aleja, ¿no? O sea, vos te alejás de esa figura paterna y tus referentes forman quizás tus amigos o los grupitos. O sea, nosotros siempre vamos a seguir un referente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Y esos referentes a veces quizás son medios plaga o algo, entonces bueno, claro, podemos terminar siendo un poco de lío, pero a ver, no te estoy diciendo que vayas del brazo de tu padre teniendo, no sé, qué sé yo, 28, 30 años, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, o sea, si podés mimarlo, es una bendición realmente acompañar siempre a los padres, pero voy a que estamos hablando de una faceta que nosotros sentimos, porque estamos hablando de Dios, y Dios no lo podemos ver, pero Dios lo sentimos. Entonces, estamos hablando de una faceta en lo espiritual, y en esa faceta sentimos ese cobijo, ese amparo, ese abrazo de parte de Dios. Y yo creo que es muy lindo enterarnos de esto. ¿Por qué? Porque hay gente que es como que no se entera, no se apercibe de que tiene un Dios que es Padre, ¿verdad? Entonces, no es solo el Dios que te tira la oreja, sino que, fíjate, nosotros veíamos el versículo que veíamos que es muy lindo, está en 2 Corintios capítulo 1,
Fíjate que dice, desde el versículo 3 en una traducción viviente dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acá está asentando obviamente una identidad, ¿no? Dice, Dios es nuestro Padre misericordioso. Entonces, esto es muy lindo y tenemos que entenderlo. Primero, Dios es el Padre, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, es nuestro Salvador. ¿Por qué estoy hablando de esto? Es necesario entender estas cosas, porque a veces, ¿viste ese tema, si acaso se me olvida? Puede pasar que se nos olvide, que paremos de lado por un instante, quizás justamente por eso decíamos, ¿no?, buscando otro tipo de referente, pero cuando uno, fíjate, en esos momentos, yo no sé si a ustedes les pasó, pero que estás, qué sé yo, no sé, en el medio del campo, en el medio del océano, si hay alguien que pesca o alguien, no sé, que se embarca, no sé, alguien que se sube a un avión, que estás en el medio de la nada, ¿verdad? En esos momentos es como que podés percibirlo de otra forma, ¿verdad? Como esa distancia que tenés, como, no sé, de la humanidad quizás, claro, que te distancias por un instante y es como que te quedas solo con el Señor. Mira, eso me lleva a pensar en la antigüedad. Abraham, Isaac, ellos estaban en lugares, no estaban en la city porteña. David en el campo solos. Mirá qué interesante, porque lo que dice Nico es verdad. Nosotros en lo cotidiano del ir, venir, hacer, nos olvidamos de Dios muchas veces y que Dios es nuestro Padre. Pero ¿cómo empezaba el versículo? Toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Dios es nuestro Padre misericordioso. Mirá qué tremendo, porque dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Dios es nuestro Padre. Y ahí remarca, podríamos decir, en una línea de tiempo, sucesos importantes, que es Cristo. Yo veía un poquito en la palabra de Dios, en Mateo 6, 9, te invito a que lo busques y lo leas. Ahí los discípulos le dicen a Jesús, ¿cómo nosotros podemos hablar con Dios, con el Padre? Y qué tremendo, porque hasta ese momento se lo llamaba Jehová, o Dios. Pero el Señor Jesús le dijo, ustedes deben orar así, Padre nuestro, que estás en los cielos. Entonces vemos que ahí el Señor les dijo, yo vengo a la tierra para que ustedes también formen parte de nuestra familia, que seamos hermanos y tengamos un Padre. Qué lindo y qué bendición es haber nacido en esta época. Porque en la antigua época, Dios era un Dios de misericordia, un Dios de amor, de bondad. Su esencia, Él se deleita en la misericordia. Pero hoy en día es otra relación aún más cercana con Dios como un Padre. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Y es bueno también que podamos meditar en esta tarde en el hecho de que Dios como Padre tiene distintas características, ¿no? Y una de las características que pensaba es que como Padre también nos guía. Y muchas veces necesitamos nosotros esa guía, siempre y cuando, obviamente, como decíamos hace un momento, que cuando vayamos creciendo, que no nos alejemos de Él, sino que busquemos estar más cerca de Él. Pero es bueno que podamos buscarlo también y conocer esa faceta también de como Padre de Dios, ¿no? Que Él nos pueda guiar, porque muchas veces nos va a ayudar en el camino eso, porque muchas veces tenemos que tomar decisiones, cosas que por ahí tenemos que, no sé, tal camino tengo que tomar o el otro o esta decisión, y es bueno poder buscar ese momento para poder reflexionar también, porque me queda también con lo que decía Nico, porque a veces necesitamos esos momentos por ahí de estar solos por un momento, obviamente, no todo el día, sino un momento. No hay que dejarse. Pero es bueno eso, porque muchas veces al estar también rodeado de tantas personas, creo que hay tantas voces que influyen sobre nuestra vida, y muchas veces eso nos desvían también de poder escuchar al Padre, cuál es la guía que Él nos quiere dar para cada caso que tengamos nosotros, ¿no? Así es, hay tantas cosas para hablar, ¿no? Lo que me quedaba meditando es que por ahí, un poco con lo que decía Nico, ¿no? A veces tenemos una referencia, o quizás lo que tuvimos o tenemos la posibilidad de tener a un padre, tenemos por cierta forma, por decirlo así, un estereotipo, claro. Y quizá a la hora de acercarnos a Dios, conociendo en faceta de padre, no nos costó tanto, o por ahí tenemos más o menos una vaga idea, si bien hay muchísima diferencia, ¿no?, entre nuestro Padre Eternal y nuestro Padre Celestial. Pero hay gente que no tuvo la oportunidad de conocer a sus padres, o quizá falleció de joven, ¿no?, y por X o por tal o cual cosa, no tuvieron esa figura paterna, no tienen por ahí un prototipo de padre, y entonces medio como que se les complica a la hora de
de tener a Dios como Padre y enfocarlo como Padre. Pero qué importante es lo que vino a hacer el Señor, porque más allá de que vino a derramar su sangre, y ya sabemos todo lo que hizo, que fue una bendición, pero también es eso, como decías vos, vino a traernos a Dios como Padre, ¿no? Y si vos querés saber, bueno, entonces Dios es mi papá, y entonces ¿cómo tengo que hacer? ¿Cómo me puedo dirigir hacia Él? Y la respuesta está en la palabra. La respuesta está en lo que vino a hacer el Señor, lo que vino a decir el Señor, ¿no? Entonces ahí te vas a poder encontrar realmente con tu Padre, con nuestro Padre, que es una bendición. Y también me queda meditando en la oración, ¿no? Que el Señor también al hablar, el Padre Nuestro puso un modelo de oración, no que se cumpla quizá al pie de la letra, sino creo que vino a simplificar las cosas del Señor. A veces somos demasiado místicos a la hora de orar y lo hacemos todo muy lejano porque Dios está allá en el cielo y no sé qué cielo, y a veces las cosas son más simples, a veces las cosas son papá te necesito, mirá, me pasa esto, me pasa el otro, me molesta esto, me molesta el otro, ¿no? Y creo que a la hora de acercarnos al Padre es fundamental eso, creer que somos hijos por medio del Señor, que Él nos aceptó por medio de Cristo, y acercarnos confiadamente, como dice la palabra. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Antes de que el Señor haya hecho el mundo, ya te había elegido a vos para que seas su hijo. Qué increíble, ¿no? Eso, ¿no? Él nos eligió y Él es un Padre. Eso cuando dijiste su voz fue genial. Porque es verdad, ¿cuántas veces? Porque incrédulos, todos conocen el Padre Nuestro, ¿verdad? Aunque sea de... Todos, es verdad. Y fíjate que es una realidad. Es un Padre, pero también puede ser nuestro, ¿verdad? Esa es una faceta. Y es muy lindo. Fíjate, 2 Corintios 6:18 dice, yo seré para ustedes como un Padre. O sea, estamos hablando de un Dios todopoderoso. Fíjate, dice, y ustedes serán para mí mis hijos y mis hijas. Esto lo afirmo yo, el Dios todopoderoso. O sea, Él nos sigue, o sea, no es que porque es solo Padre deja de ser Dios todopoderoso. O sea, ese Dios todopoderoso puede ser nuestro Padre, ¿verdad? Y contamos, ¿verdad?, con esa ayuda, como leíamos también ahí en Josué. Y eso es muy lindo, porque Él nos ayuda, nos esfuerza, ¿verdad? Y nos da ese valor. Porque vos cancherías un poquitito, ¿verdad?, cuando sabés que tenés... Yo me acuerdo una vuelta de chico, tenía una materia que me costaba, y viste cuando decía, y me acuerdo que dije, no, la voy a superar. Hice lo que tenía que hacer, estudiito, pero me acuerdo que tanto era lo que me costó, en serio te digo, que yo decía, bueno, ¿qué dicen? El 50 del 50, bueno, yo estudié y agarré, me acuerdo que en el cuaderno y puse así todos, viste, promesa, bueno, el Señor me va a ayudar, Él el que te toma la mano, no me acuerdo, todo. Qué lindo. Si tendría que buscar ese cuaderno, porque me causó, pues, no sabes lo que me había costado, fue terrible, creo que era biología, una materia que era muy difícil. Y cuando lo aprobé, vos fíjate que decís, bueno, yo hago lo que tengo que hacer, no es que pongo los versículos y voy y rindo y ya está, gano. Pero, sentía otra, o sea, pude vencer ese temor a decir, bueno, de que me va a ir mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como que canchería, porque tenés ese valor de decir, tengo un Padre que me acompaña en cada momento, porque, es decir, ¿cómo para un examen? El Señor te va a acompañar en cosas sencillas a cosas complejas. Sea que estés en el medio del bucillo ese que comentaba Axel, que estés en el medio de la City porteña, o que estés en el medio del campo, en el mar, en donde vos estés, ¿verdad? Qué bueno es eso, no poder siempre no perder de vista eso. En el medio de todo el barullo, decís, ay, está el Señor conmigo, ¿verdad? Porque uno a veces necesita esa ayuda, esa asistencia, ¿verdad? Algo interesante que es lindo remarcar en nuestra vida es que el Señor ya nos dio lo más importante. Nos dio al Hijo, nos dio a Jesucristo. A veces uno espera tantas cosas en la vida, ¿no? Y qué lindo, porque Dios lo más poderoso que tenía ya nos lo dio al Hijo. Entonces, si Él nos dio al Señor Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas que nosotros necesitamos, que anhelamos? Algo interesante es que quizás vos no tuviste un padre que estaba en los caminos del Señor, o sí. Entonces, me gustaría con esto que voy a decir, entender de que la palabra de Dios, así como es para jóvenes, ancianos, esto también que hablamos es para todos. Para aquellos que comenzaron y tuvieron una familia cristiana y gente que no. ¿Por qué? Mira, hay una historia en Génesis capítulo 26 que involucra a Isaac. Isaac fue el hijo de Abraham. En Abraham comenzó la bendición que era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, futuramente. Pero todo comenzó en Abraham.
algo interesante que dice la palabra de Dios, que donde estaba Isaac en este momento de la historia estaba en Gerar. Y en ese país vino un hambre increíble. Y algo interesante que dice la palabra de Dios es que Abraham, en aquellos tiempos antiguos antes de Isaac, hizo pozos en esa ciudad. Hizo pozos y de esos pozos obtuvo una riqueza, obtuvo agua y fue prosperado. Era rico Abraham. A ver, hubo hambre en los tiempos de Isaac. Génesis 26, 2 dice, y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo, le dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hizo Isaac? Empezó a destapar los pozos que antes Abraham había hecho. Y algo interesante es que los filisteos, que eran un pueblo enemigo, que siempre le robaba la presencia al pueblo de Israel, le robaba lo más preciado que tenía, que era Dios, la comunión con Dios, le tapó los pozos cuando ya Abraham no estaba en ese lugar. ¿Qué hizo Isaac? Continuó la obra que tenía su padre. ¿Esto para qué es? Para ejemplos de alguien que quizás tuviste familiares o tenés familiares que antiguamente comenzaron la obra del Señor y eso por una decisión mala que vos tomaste parece que se tapó, que se estancó. Bueno, el Señor te quiere bendecir. Entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué decisión tenés que hacer? Tenés que ir y empezar a continuar esa obra que tu padre dejó en aquellos momentos. Eso es lo que Dios le dijo a Isaac. Él destapó esos pozos. Isaac se volvió sumamente rico. Yo creo que si me pongo a pensar, nos ponemos a pensar, es como que empezó a tener una distribuidora de agua en aquellos tiempos, ¿no? Agua mineral, Isaac. Pero es así, porque el agua era sumamente cara porque había escasez. Y algo importante, vos me decís, bueno, Hugo, vos estás hablando porque capaz que hay gente que tuvo un familiar cristiano y todo se quedó ahí. Y no hace falta que sea un pastor, alguien cristiano, alguien que comenzó a hacer esos pozos de agua, de bendición. Y alguien que no, y alguien que nunca conoció al Señor, alguien que te está conociendo ahora y que sus padres nunca estuvieron en la obra de Dios. ¿Cómo aplica esta palabra? Mira, hay algo interesante. La obra de Dios la aviva Dios, pero la aviva a través de personas. Hay un versículo en la Biblia que dice, aviva tu obra, en medio de los tiempos dala a conocer. Y si nosotros lo vemos, le habla al Señor, es un pedido de Dios, pero Dios utiliza hombres. Hay obra de Dios en Mar del Plata, donde nos estés escuchando, que se comenzó. Hay obras que se comenzaron, que por acciones, por cosas de hombres, se taparon. Y los filisteos pueden tapar eso. Y hoy quizás vos que estás escuchando la radio, o nosotros que estamos compartiendo, si nunca conociste al Señor, la obra de Dios tiene que ser avivada. Entonces Dios es un Dios Padre, Dios nos da todo. Dios es un Dios que vos le vas a pedir y Él te va a dar, si está conforme a su voluntad. Pero hay que estar en sus cosas. Nuestra preocupación, ¿cuál es? Destapar pozos. Que la obra del Señor siga, que la obra del Señor continúe. Si Dios te puso en Mar del Plata, acá hay que destapar pozos y vas a ser bendecidos. Si Dios te puso en Baires, si Dios te puso en donde estés, preocupate por eso, por servir a tu papá Dios. Y Dios te va a bendecir, te lo aseguramos. Tenemos que ir al espacio publicitario. Hay lo que se viene después de la pausa, ¿no? Ay. Quédate con nosotros. A ver, hay gente que está media pachucha del otro lado, ¿puede ser? Puede ser. Bueno, entonces quédate con nosotros, vamos a hablar de eso. Quédate en sintonía, ya regresamos. Los mejores siguen confiando en nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Cuando más tiempo vemos televisión, más nos convencemos de la necesidad que hay de un canal que comunique realmente las necesidades de este mundo en el que vivimos. Un canal con un compromiso, un canal comprometido con la información, porque nos negamos a adulterar las noticias que transmitimos, comprometidos con la familia, porque nuestros programas son aptos para todo público, comprometidos con los más pequeños, porque nuestros programas infantiles son para formar y entretener, no para destruir sus mentes, comprometido contigo, porque creemos en hacer el bien a través de la televisión. Solidaria TV, en el canal 39 de aire en Mar del Plata. Carpintería, herrería, remar. Tu mejor ayuda es darnos trabajo. Hacemos ventanas, puertas y frente para tu casa. Presupuestos sin cargo. Vamos a domicilio. No encontrarás mejores precios. Carpintería, herrería, remar. Llevada a cabo por voluntarios con experiencia.
No dudes en llamarnos al 482-1363 o acércate a Jacinto Peralta Ramos 972. 30 años usando nuestras manos para hacer el bien. El monóxido de carbono es un asesino invisible. No tiene olor ni color y es muy difícil de detectar. En Argentina mueren alrededor de 50 personas por año debido a esta problemática. Tomando las medidas de prevención adecuadas y estando atentos al estado de los artefactos a gas de nuestras viviendas, no corremos ningún riesgo. Consejo de RKM 87.5. Panchería Sabor a Gloria. Las mejores degustaciones las probás en un único lugar. Panchería Sabor a Gloria. Panchos, hamburguesas, pan casero, rosquitas, tortas fritas y más. Con tu compra estás colaborando con los hogares de Remar en Mar del Plata. Rodríguez Peña, esquina 3 Arroyos, Barrio Regional. Panchería Sabor a Gloria. Oficina de Internación Remar. De 9 a 13 y de 16 a 19 horas, de lunes a viernes. Si tenés o conocés a alguien que tiene problemas con las adicciones, llámanos 482-1363. Enseguida le ayudaremos. 482-1363. Granjas de internación gratuitas en todo el país. Siendo buenos administradores de la economía de su reino, ¿cómo puedes colaborar con la ONG Remar? Hazte socio. El socio hace posible que continúe el trabajo de Remar. Las empresas pueden colaborar poniendo en práctica su acción social, donaciones de sus productos, voluntarios de Remar, usando nuestras propias manos para hacer el bien a los demás. Informate ingresando a nuestras páginas de internet www.remar.org, www.remarmardelplata.com.ar, www.remarargentina.org, www.pam.remar.org o llamanos al teléfono 48 21 363. Seguimos con más radio. Fin de espacio publicitario. Te invitamos a seguir esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Búscanos en Facebook como Iglesia de Cristo, Refugio de Paz. Continuamos en esta segunda parte de Tiempo de Decisión y volviendo al versículo con el que habíamos arrancado este tema, tenemos un Padre, ¿verdad?, que es Padre de nuestro Señor Jesucristo y a su vez es nuestro Padre misericordioso, y continúa el versículo diciendo, y la fuente de todo consuelo, ¿verdad? Y fíjate que es una fuente de consuelo, ¿verdad? Esto es muy lindo para analizar. Fuente de consuelo. Dice, fuente de todo consuelo. Estamos hablando de 2 Corintios, capítulo 1, del 3 al 4, ¿verdad? En una traducción viviente, porque difieren las versiones, aclaramos eso. Pero vos fíjate esto, es una fuente de consuelo. ¿Y qué es ese consuelo, verdad? O sea, recordemos, como nos comentabas vos recién, Huguito, hace un tiempito atrás, era Jehová, ¿verdad? Era Dios, viene Jesucristo, nos salva, ¿verdad? Y cuando Él se va, dice que viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, les conviene que yo me vaya, decía el Señor Jesucristo, porque iba a venir ese Consolador, ¿verdad? Y recibimos, estamos hablando siempre de la misma esencia de Dios, como en distintas facetas, ¿verdad? Pero qué bueno es esto, sigue siendo el mismo Padre. Y ¿quién necesita recibir ese consuelo, verdad? ¿O quién necesita ser consolado? Y es aquello que, fíjate, el consuelo es aliviar la pena, ¿verdad? O el disgusto de una persona. ¿Recibiste disgusto? Fuiste apenado. ¿Y qué vendría a ser apenado? Es un sentimiento de tristeza, ¿verdad? Por alguna situación adversa, dificultades, ¿verdad? Entonces, siempre a lo largo de los días nos van trayendo algún disgusto, pasa. Una buena hay siempre, y una mala hay siempre, ¿no? Y dos también. Viste, es una de cal y una de arena. Claro. Bueno, mira, la palabra dice, cada día tiene su propio afán. Sí. Entonces, que no digan que no necesitamos consuelo de Dios todos los días. Pero vos fíjate. Hay días que más, ¿no? Si es una fuente, recuerda en la antigüedad, estábamos hablando justo de tapar, ¿verdad? Claro. La fuente era donde uno se iba a refrescar.
Entonces, esa fuente de consuelo es un lugar donde nosotros podemos ir, ¿verdad? Y recibir y tomar ese consuelo para nuestras vidas, para nuestras almas, ¿verdad? Porque son sentimientos lo que estamos hablando. Y qué bueno es esto, ¿no? Tener un Padre que a su vez nos consuela. Yo creo que es muy lindo cuando vamos encontrando, yo veía muchos versículos, ¿no? de esto, pero qué importante es eso, entender que podemos siempre acercarnos. Fíjate, yo me acordaba hoy, y lo marqué acá, cuando habla de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Voy a leer el lenguaje actual, el versículo 18, el capítulo 15 de Lucas, dice, volveré a mi casa, dice, y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él, ¿verdad? Dice que no merezco ser su hijo, bueno, entonces, si vemos el versículo 20, dice, él regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. ¿Verdad? Y qué increíble esto, ¿no? Porque él decía que se portó muy mal, que no merecía, ¿verdad? Nada. Y dice, antes que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y dice, tráiganle la mejor ropa, vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias. Dice, bueno, que maten un ternero, todo para hacer una fiesta, porque mi hijo ha regresado. Entonces, él siempre está en su anhelo, porque quizás uno se alejó, ¿verdad? Y vos estás escuchando esta palabra o este tema, y qué bueno es entender esto, que podemos recurrir a Él. Él nos va a estar esperando para abrazarnos, para besarnos, para cambiarnos la vestimenta, porque quizás nos hemos ensuciado. Entonces, siempre, nunca es tarde para volver a esa fuente de todo consuelo. Justo estaba pensando en algo parecido, Nico, porque estaba viendo en Jeremías, en el capítulo 31, en el versículo 19 y 20, y bueno, hablan de un momento en el que el Señor habla sobre Efraín, ¿no? Y lo ve y lo compara con un hijo, y también, bueno, en ese momento Efraín, bueno, fue como que en ese momento fue un hijo rebelde, también lo compara la palabra. Pero lo que me queda pensando es que el versículo 20, podemos ver la misericordia del Señor, como decía Nico en su momento, y dice, ¿no es Efraín un hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Desde que hablé de él, lo he recordado constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él, y ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Y qué bueno es eso, ¿no? Porque cuando veía esto, digo, wow, qué bueno que es el Señor también como padre, porque, a ver, nosotros, como decía Nico, cometemos errores, y Él, tranquilamente, obviamente, nos podría estar mal predispuesto, ¿no? Podría decirse, ¿no? Si lo vemos como un mal padre, algo así, pero podemos ver el amor que tiene el Señor con nosotros y cómo Él, más allá de los errores que uno cometa, Él está con nosotros y siempre busca eso, ¿no? Siempre derramar de su amor en nosotros, y lo que más me llama la atención es la misericordia, y eso creo que también es importante recordar cada día, porque también me queda pensando que David muchas veces, él recordaba, si uno se fija en los salmos, él siempre da gracias por la misericordia del Señor, y eso también es bueno, ¿no? Porque siempre el Señor tiene, como dice la palabra, esa cordialidad frente a, si uno se pone a pensar, ¿no?, en nuestras propias miserias, porque eso es misericordia, pero como Él siempre nos trata con esa bondad, y cuando Él tendría por ese el derecho, digamos, de corregirnos y castigarnos, pero qué bueno es que Él siempre nos da esas nuevas oportunidades y siempre nos está esperando con esos brazos abiertos. Hay algo interesante que es una pregunta que se hace en la sociedad, ¿no? Gente que quizás todavía no aceptó a nuestro Señor como Dios, y te dicen, a ver, si Dios es un Dios bueno, si Dios es un Dios Padre, si Dios es un Dios consolador, ¿por qué hay robos? ¿Por qué hay matanzas? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay un montón de cosas? ¿Por qué hay maldad en la tierra? Dios nos hizo a cada uno de nosotros con un libre albedrío. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos tomar nuestras decisiones, tiempo de decisión. A ver, aquellos que son padres quizás pueden entender mejor esto que voy a decir. Vos tenés un nene, vos tenés un hijo, le podés dar la mejor instrucción, lo podés criar bien, pero hay actitudes, hay cosas en los chicos que vos ya no las vas a poder dominar cuando ya tienen cierta edad para tomar decisiones. Y eso pasa, por eso hay robos, por eso hay un montón de cosas. Dios es un Dios bueno, Dios instituyó la ley perfecta, una ley que es una ley de libertad. Ahora lo que pasa es que la gente le da la espalda a Dios, y Dios no hace muñequitos, sino hace personas. Por eso quizás vos estás del otro lado, estás herido, estás con eso que te falta consolación, porque no entendiste que Dios no tiene la culpa de eso, sino que nosotros como humanos, como gente que toma decisiones, podemos atender a Dios o no atender a Dios. Y si vos estás con una herida en tu corazón porque te pasó algo malo,
algo súper grosso, algo súper difícil, o que te robaron hoy en la mañana. Y decís, ¿por qué hay robos? ¿Por qué? Bueno, es que pasa que Dios es un Dios bueno, un Dios consolador. Y quizás hoy te hace escuchar esta palabra para traerte un consuelo y decirte que Dios no tiene la culpa de eso, que nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Así es, y que lo que decías vos, Vito, fíjate en Salmo 77, en el versículo 2 dice: en el día de mi angustia busqué al Señor, en la noche mi mano se extendía sin cansarse, mi alma rehusaba ser consolada. Y entonces ahí creo que más de uno nos ponemos en modo caprichoso con el Señor, ¿no? Cuando por ahí a veces está trabajando y quizá, como dice ahí la palabra, vamos a la iglesia, levantamos la mano, todo, pero a veces no queremos recibir el consuelo de parte del Señor porque el Señor nos está diciendo entrega esto o entrega lo otro. Y a veces empezamos ahí en el tire de afloje, ¿no? Con el Señor, pero qué bueno que así todo el Señor tiene misericordia, pero si rehusamos a ser consolados, si rehusamos a aceptar la disciplina a veces del Señor, y vamos a tener las consecuencias, como decía vos, ¿no? El día de mañana, quizá hoy no, pero el día de mañana puede haber consecuencias, ¿no? Para las decisiones que tomemos. Bueno, hay un versículo que dice que sobre todo juicio triunfa la misericordia de Dios. Y uno dice, wow, mirá qué bueno que es Dios. ¿Y por qué hay gente que se pierde también? ¿Por qué hay gente que dice que, bueno, a ver, algo interesante es que la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado defensor. Pero ¿qué hay que hacer con un abogado? Ir a buscarlo. Contactarlo. Agarrarte como te agarra tu papá la pierna. Claro. Sí, porque... Ahora, por eso a veces decimos, wow, pero ¿qué pasa con esta persona que Dios no lo consuela, Dios no lo perdona? ¿Qué? ¿Dios no es un Dios bueno? Yo creo que hay muchas cosas que no nos ponemos a pensarlas realmente. Nuestro Dios es un Dios de amor, sobre todo juicio. Vos, si estás del otro lado, sos hijo de Dios, si estás triste, estás mal porque te sentís que el enemigo te está acusando, y es reiterada la acusación sobre tu vida, y cada vez que el enemigo acusa, algo que hay que entender: el enemigo en sus labios tiene poder también, así como nosotros tenemos poder. Tiene poder, conoce la palabra de Dios, conoce la ley de Dios, sabe que Dios es un Dios de misericordia, pero que es un juez justo. Dios nunca va a ir en contra de su ley, entonces te va a acusar un montón. ¿Qué quiero decirte? Busca a Jesús, busca a nuestro Señor. Señor, defendeme, porque estoy siendo acusado, te necesito. A veces no triunfa el juicio de la misericordia de Dios porque no buscamos a nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante es, y te animo que vos estés del otro lado, que medites un poquito en la palabra de Dios, que medites cómo actúa Dios, cómo es Dios, y ahí vamos a amarlo aún más, porque ahí nos va a consolar y nos va a decir, sí, el consuelo es que va a triunfar la misericordia de Dios, pero en el modo que Dios instituyó, buscando a Jesús. Ahora vos fíjate, vos dijiste, ¿qué pasa con aquellos que no reciben ese consuelo? ¿Verdad? En un momento lo mencionaste. Fíjate, en este versículo, seguimos en 2 Corintios, fíjate que él dice, él es la fuente de todo consuelo, él nos consuela de todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. O sea, no es que se tiene que encargar solo Dios, ¿verdad? O sea, qué lindo, Dios sí. es quien es nuestro consuelo. Pero nosotros, recibiendo ese consuelo, podemos consolar a otros. O sea, es la obra de Dios en nuestras vidas que de luego se exterioriza en otros, ¿verdad? O sea, el Evangelio son buenas noticias que se trasladan. Como si, hablábamos hoy de quienes te rodean, ¿verdad? Hacen una influencia en uno. Pero si uno también puede hacer esa influencia, vamos a decirle positiva, esa influencia del Señor, transmitir eso. Fíjate, continúa este versículo, dice, podemos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Entonces, lo que nosotros recibimos, podemos dar a los demás. Pero primero es como que uno se tiene que, ¿verdad?, llenar de ese consuelo, recibirlo, creerlo y realmente permitir la obra de Dios en nuestras vidas. Sí, qué bueno también es recordar que el Señor también nos dio la promesa de que iba a enviar su Espíritu, ¿no? Bien. Y eso también creo que muchas veces nos ayuda, porque muchas veces tenemos que pasar momentos difíciles, complicados, pero qué bueno saber que el Señor está siempre cerca de nosotros y nos hace saber que Él está, nos hace sentir que está. Y es lindo poder experimentar eso. No sé si, creo que a todos nos ha pasado en algún momento que por ahí tenemos que pasar momentos difíciles, pero qué bueno es cuando uno lo busca al Señor en ese momento
y poder sentir que Él está al lado tuyo, ¿no? Y poder sentir ese consuelo, creo que eso es lo mejor, ¿no? Y que uno tiene que buscar eso, estar siempre cerca del Señor y también no rechazar el consuelo, porque eso también me llamó la atención que están compartiendo y es importante, no es algo para dejarlo de lado, porque muchas veces nos cerramos nosotros en esos momentos complicados, pero tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que el Señor siempre está dispuesto a consolarnos y qué bueno que sabemos que tenemos al Consolador con nosotros siempre, ¿no? Que es el Espíritu Santo del Señor. Qué lindo lo que decís, Axel, me diste el pie para decir algo importante, ¿no? Que tiene que ver, porque, a ver, nosotros somos gente que somos espíritu, que Dios nos dio un alma y un cuerpo, para poder transitar en esta tierra los años que Dios nos regale. Algo interesante acerca de nuestro cuerpo, que poseemos cada uno de nosotros, ADN. Salió una noticia muy importante, que el ser humano ya puede estudiar totalmente el ADN humano. Hasta hace algunos años se llegaba a estudiar un porcentaje del ADN humano y había un límite. Pero hace unos días salió una noticia en la cual se puede estudiar completamente. Hoy en la radio donde trabajo por la mañana, o soy operador, habló el director de científico de Virginia, Adrián Turhansky. Y algo interesante que él decía es que se va a empezar a vender un test que vos lo vas a poder comprar. Así como suena, vos lo vas a poder comprar, te va a llegar a tu casa, te haces la prueba de ADN con saliva y si estás en Buenos Aires lo vienen a buscar y si estás fuera de Buenos Aires por correo. Y que algo que decía que me encantó y digo, lo voy a traer a la radio hoy porque tiene que ver. Él decía, estudiando tu ADN vas a poder ver y entender en qué cosas tenés que cuidarte, en cosas enfermedades, porque quizás tuviste parientes en la antigüedad que tuvieron esas enfermedades. Y él decía algo interesante, hay personas que van a descubrir que han vencido esos genes pasados. Y hoy en día, en vos, que estás del otro lado, que te puedes hacer el test, quizás antes tuvieron una enfermedad que fue, podríamos decir, no sé, una enfermedad... Diabetes. Y vos, en tu ADN, lo venciste. Mirá, Dios es un Dios Padre, nosotros por Cristo somos sus hijos. En 1 de Pedro 2.9 dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros hoy en día, me decís, ¿qué tiene que ver, Hugo, el ADN si Dios es un Dios espiritual? El ADN que Cristo nos da es el espíritu, es la esencia de Dios. Cada uno de nosotros, si no recibimos, como Axel decía, el Espíritu Santo, no podemos ser parte de la familia de Dios. Pero el Espíritu Santo, la esencia de Dios está en nosotros. Y esa esencia va venciendo esas cosas que antes teníamos, herencias, cosas malas espirituales, en familiares también. Si nos ponemos a meditar sobre esto, la consolación de Dios son buenas noticias. Fíjate que ese test vendría a ser el árbol genealógico de las victorias. Yo estaba pensando, pero qué bueno y qué fuerte, ¿no? Porque fíjate, teniendo, me acuerdo de Jurassic Park, el mosquito, ¿viste? Ahí, bueno, con algo tan minúsculo a veces lo que se puede hacer. Fíjate, en el Salmo 102, en PDT, en el versículo 12 dice, pero tú permanecerás para siempre, Señor, tu nombre se recordará de generación en generación. Dice, tú te levantarás y le darás consuelo a Sión, ya es tiempo de que tengas compasión de ella. Ahora vos fíjate esto, de generación en generación. Son cosas que se trasladan, ¿verdad? Esas victorias, ¿verdad? Porque uno puede vencer de la mano del Señor esas cosas que vienen a veces de ancestros, que ni sabemos quizás de dónde viene ese arrastre. ¿Y por qué tenemos victoria? Primero por nosotros, ¿no? Porque el Señor nos permite, pero también es algo que se traslada, ¿verdad? Para la descendencia. ¿Y qué se traslada, verdad? Esto, que el Señor... Fíjate, es un nombre que se recuerda, que se levanta y le da consuelo a Sión. Sión es la iglesia. Entonces, necesitamos esa fuente, ¿verdad?, de consuelo, necesitamos acercarnos y tener también eso en memoria. Estaba buscando el versículo ese porque me quedaba pensando en lo que hiciste, Huguito. El que habla, dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. El programa pasado hablábamos sobre el miedo, sobre esas cosas que se van heredando, a veces el miedo también, fobias que no, hemos recibido quizá en nuestros antepasados. Dice, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Qué importante y qué bendición es eso, ¿no? El hecho de que saber que tenemos el Señor, la esencia del Señor, el ADN del Señor, y gracias a eso podemos ir venciendo, ¿no?, las cosas que
que van apareciendo día a día y que quizá venimos arrastrando de lo demás, ¿no? Algo interesante que hay en la palabra del Señor, ayer se lo comentaba a Guille cuando estábamos en la iglesia, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo, hablando sobre la consolación, antes se hizo una profecía de que Él iba a venir a la tierra y también iba a consolar. En Isaías 61, el profeta Isaías viene proclamando, versículo 2 dice, a proclamar un año de gracia del Señor y un día de venganza de parte de nuestro Dios, a dar consuelo a los que están de luto. A eso venía el Señor. Y uno dice, a ver, Hugo, ¿por qué me decís que en Isaías 61 habla de Cristo? Porque si vemos la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, ahí comienza, fue como podríamos decir, la graduación de nuestro Señor para empezar la comisión que tenía. La antesala. Él estuvo durante 40 días siendo tentado, en el día 40 ahí tuvo hambre. La última tentación fue el hambre, pero dice que 40 días fue tentado. Todos los días tuvo una tentación nuestro Señor. Por la mañana, por la tarde, no sabemos, pero dice que pasó por todo lo que nosotros pasamos. Eso quiere decir que fue tentado en todo y no conoció pecado. El Señor sale del desierto en victoria y lo primero que hace, va a la sinagoga y abre, estaban todos ahí los sacerdotes, y abre la palabra de Dios. ¿Dónde? En Isaías 61. Y les empieza a leer el versículo. Dentro de eso está la consolación, a darle apertura de cárcel a aquellos que están presos. Y el Señor Jesús le dice, esta escritura se está cumpliendo hoy en día delante de ustedes. Y algo que le decía Guille, y se los cuento a ustedes, es que si uno lee el contexto, dice que aquellos que lo escuchaban al Señor se maravillaban de lo que Él estaba diciendo. A ver, alguien que se maravilla, alguien que dice, wow, este es un siervazo, pasando un tiempo, muchos de ellos influyeron para que lo crucifiquen a nuestro Señor. Porque principalmente fueron el concilio, el sacerdocio. Aunque lo declararon inocente cuando lo observaron antes de crucificarlo, ellos hicieron eso y lo crucificaron. ¿Qué quiero decirte con esto? Que a veces Dios usa personas que hoy en día Cristo, el Espíritu de Dios, es a través de personas, a través de pastores, a través de siervos de Dios, que a veces nos traen consuelo y nos maravillamos. Y decimos, gracias Dios, gracias porque es una bendición. Pero pasa algo en nuestra vida que después queremos crucificarlo. O decimos, este ya no es un siervo de Dios. A ver, algo que quiero dejar entre paréntesis. Si el camino del Señor fue un camino donde siempre hizo las cosas bien. Si vos tenés un pastor, un siervo de Dios, que está haciendo las cosas bien, que adora a Dios, que busca a Dios de verdad durante un tiempo, hay que ver si el problema es nuestro o el problema es del siervo. Porque a veces decimos, yo ya estoy mal, no busco al Señor, no estoy orando. No, acá en la iglesia está todo mal. De acá ¿qué consuelo recibo? Y no nos damos cuenta de que necesitamos humillarnos y decir, Señor, necesito tu consuelo. Te pido perdón. Mirá qué tremendo, porque como es la mente, si nosotros no estamos constantemente buscando a Dios, su consuelo, su Espíritu Santo, hasta nos podemos perder de tener bendiciones. Miren esta gente. Tuvieron a Jesús, a la plenitud del Dios que ellos creían adorar, ahí. Ante sus ojos. Ante sus ojos. Y a veces Dios nos da regalos en forma de hombres que no los valoramos, que no recibimos el consuelo que ellos tienen de parte de Dios. Entonces algo que te digo de parte del Señor es que no hagamos renegar a nuestros pastores. Dios te dio un pastor, te dio una pastora, te dio, no sé, una familia en Dios. Dice que tenemos que nosotros actuar para que ellos no renieguen de nosotros. Amén. Y recibamos su consuelo. Pues fíjate que me quedé pensando, ¿no? Estaba leyendo este versículo, pero también me quedé pensando, ¿no? Tenemos, fíjate, a un Dios Padre, tenemos un Espíritu que es nuestro consolador, dice nuestro pronto auxilio, ¿verdad? Tenemos pastores, tenemos hermanos en la fe, o sea, tenemos herramientas realmente, no podemos decir que no tenemos consuelo. Ahora hay que acercarse, ¿verdad? Esa fuente. Seguimos insistiendo en lo mismo. ¿Por qué? No lo sé, quizás vos necesitas escucharle esta palabra del otro lado, pero es increíble. Tenemos un Dios que es nuestro Padre y a su vez quien nos consuela, que nos da ese alivio en todas las dificultades. Fíjate, cierro con esto, Salmo 94, 16, dice, ¿quién se levantará a defenderme de los malvados y de los malhechores? Se está preguntando, ¿no? Dice, si el Señor no me hubiera ayudado, yo estaría ya en silencio de muerte. Fíjate esto.
está reconociendo, y nosotros tenemos mucho que reconocer. Si estamos de pie, si hoy estamos en su camino, si podemos escuchar y atender esta palabra y hay algo que te inquieta, ¿verdad?, dentro tuyo, es eso, que podés reconocer a Dios. No todo el mundo lo tenían delante, ¿verdad? Y no todos lo podían reconocer. Y los que lo reconocieron después, como dijiste, fueron los mismos que alentaron a crucificarlo. Qué fuerte, ¿no? Sí. Entonces, continúa diciendo este versículo del 18. Cuando alguna vez dije, mis pies resbalarán, dice, tu amor, Señor, vino y me ayuda. Fíjate qué increíble esto, ¿no? Ese Dios amoroso vino en nuestra ayuda. Y el versículo 19 dice, en medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, dice, tú me das consuelo y alegría. ¿Dónde se agolpaban? En nuestra mente. Entonces nosotros podemos estar escuchando cosas, porque para que entre en la mente no lo hace con una maceta. Entonces, en medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, dice, tú me das consuelo y alegría. Ahora, para que nos dé consuelo y alegría, tenemos que ir a esa fuente. Tenemos que ir a descansar en el Señor. Fíjate que la fuente tipifica algo que contiene agua, ¿verdad? Y el agua es la palabra. Entonces yo veía eso, porque el Salmo 119, que es precioso, el versículo 50 dice, este es mi consuelo en la tristeza, que con tus promesas me das vida. Entonces, ¿qué recordaba el salmista? Las promesas de Dios, y le daba vida. El verso 52 dice, recuerdo tus decretos de otros tiempos. Recuerda aquellas palabras que recibiste, esas promesas que en algún momento puntual, como hoy yo me acordaba de eso cuando estaba en la secundaria. Dice, en ellos, Señor, encuentro consuelo. Entonces, siempre hubo una palabra que nos marcó, siempre vamos a tener una palabra de parte de Dios, y si no la tenemos pastores que nos alientan y nos dan palabra, ¿verdad? Nos llevan a esa fuente, entonces siempre vamos a poder tener consuelo. Es imposible que digas que no existió el consuelo de parte de Dios en tu vida. Tenemos un Dios que es amoroso, nos consuela y nos ayuda. Qué lindo, hermoso tema. Muchachos, nos tenemos que ir, la verdad que muy muy bueno el programa. Quiero saludar a Victoria, que nos envió por Facebook, también a Isaías, al pastor Ramón Ángel Galarza, a la familia García. Gracias a todos. La verdad que estuvo muy bueno el programa. La verdad que sí, estuvo muy interesante el tema, y creo que es para meditarlo y hasta poder hablar un poquito más, ¿no? Sí. Pero bueno, el tiempo es tirano, así que bueno, nos encontramos el próximo viernes a las 19 horas. Si andaba así medio, yo creo que el Señor ya nos empezó a consolar. Y algo que dice nuestro pastor, la palabra de hoy es para mañana. Así que no solo es para hoy, es también para mañana. Así que en el día de mañana, si te pasa algo, que el Señor te consuele. No vamos, Guille. Así es, no sé. Nada, igual, no tengan miedo, ¿no? Nos encontramos el próximo viernes. Bendiciones para todos. Así es, que el Señor los bendiga. No olviden que si estamos de pie, como decía Nico, es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces nos consoló el Señor? A veces cuando uno no recibe consuelo, cuando uno está triste, está amargado, se turba. Cuando se turba, decís, ya está, abandono todo, dejo todo, no quiero ver a nadie, y ya te empezás a encerrar, y el enemigo cada vez te va haciendo que te vayas para atrás y te mete en el lazo, en la prueba. Así que seamos agradecidos con Dios. No a nosotros, sino a tu nombre, Dios. Damos siempre la gloria por tu misericordia y por tu verdad. El viernes que viene, 19 horas clavado, vamos a estar acá. Puntual. Chao, chao.